Y ahora vamos a ver un teorema para las rotaciones irracionales. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo hay que esperar para que una órbita entre en un intervalo de tamaño epsilon mayor que cero pequeño para la rotación eh, que rota en un ángulo alfa, digamos? Entonces la distribución es bastante uniforme en promedio. ¿Ya? ¿Qué es lo que, antes de ver el teorema, veamos lo que la pregunta nos dice? Entonces acá tenemos S1 y acá tomamos un pequeño intervalo de largo epsilon para la métrica. Acá hay un pequeño ángulo epsilon y lo que vamos a considerar acá un punto X, y consideramos que la rotación tiene un ángulo alfa suficientemente grande para que salte sobre de aquí a acá, y esto es t, y acá llegamos a t de x. ¿Ya? Y luego aplicamos de nuevo t y llegamos acá a t cuadrado t2 de x. ¿Ya? Ahí tenemos t2 de x y llegamos a ese punto de ahí. Y luego seguimos. Nosotros vimos que si es que la rotación era irracional, entonces todos los puntos tenían órbita densa. Con el concepto que introdujimos de minimalidad, significa que el sistema de rotación irracional es minimal. Más aún, como sabemos que en el caso de rotaciones por ángulos no racionales, o sea, por ángulos racionales, las órbitas son siempre periódicas, entonces tenemos un sí solo sí, que si el ángulo es racional, con la rotación es un sistema minimal. ¿Ya? Ahora asumamos que la rotación es irracional, o sea, estamos asumiendo que es el sistema minimal, o sea, estamos asumiendo que, dado cualquier punto, eventualmente vamos a entrar en ese intervalo. La pregunta natural es cuánto tiempo uno se demora en entrar. Entonces, esa pregunta se puede responder con el siguiente teorema, que nos dice que, dado alfa irracional, que ya vimos que es lo mismo que decir que la rotación sea minimal, y una función cualquiera, phi de S1, los complejos, continua, entonces para cualquier elemento en S1, la media sobre la órbita de x hasta el largo n converge a la integral de la función phi con respecto a la medida de Lebesgue. Ya, eso significa que si es que nos tomamos cualquier punto inicial y le vemos la órbita y evaluamos acá phi de x, aquí evaluamos phi de t de x, acá evaluamos phi de t cuadrado de x y sacamos el promedio sobre esos tres puntos. Entonces sacamos phi de x más phi de t de x más phi de t cuadrado de x y lo dividimos por 3. Entonces, a medida que vayamos considerando la órbita cada vez más grande, esto se va a ir acercando cada vez más a la integral de phi de y con respecto a él. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto nos sirve para responder a esta pregunta? Es porque podemos considerarnos una función continua que haga lo siguiente, que una vez que esté una función continua de esta forma, digamos acá está el intervalo epsilon, entonces la función continua toma el valor 0, en todas partes, y acá cercano a este punto la función toma un valor distinto de 0. Entonces acá, digamos, phi es igual a 0, y en este caso hagamos que phi sea igual a 1. ¿Ya? Hacemos que la función sea continua, entonces podemos hacerlo eso cada vez. Hay un pequeño gap en el que la función toma los valores entre medio entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, si para esa función aplicamos este teorema, esa función nos está diciendo que en promedio el número de veces que estoy adentro, ¿cierto? Porque cada vez que esté afuera me va a poner un 0 y cada vez que esté adentro me va a poner un 1. Entonces esto va a contar el número de veces que la órbita hasta tamaño n menos 1 ha entrado a este intervalo. Entonces esto nos va a dar esto es prácticamente la frecuencia con que la órbita entra en intervalo epsilon. Y si acá calculamos la integral de esta función es la integral de 1 entre un ángulo de 0 y epsilon, ¿cierto? Entonces esta integral es epsilon. Entonces nos está diciendo que la frecuencia con que un punto cualquiera entra a este intervalo largo epsilon es igual a epsilon. ¿Ya? Lo que vamos a hacer a continuación es demostrar este teorema, y ese comentario que dijimos acá lo vamos a formalizar. Vamos a demostrar el teorema, primero demostrándolo sobre los polinomios trigonométricos y finalmente usando que cualquier función continua se puede aproximar por estos tipos de polinomios. Entonces vamos a considerar la rotación, que la podemos considerar, en esta demostración la vamos a considerar de r cosentado con z en r cosentado con z, donde x le asocia x más alfa módulo 1. Supongamos que alfa es un número irracional. Entonces vamos a considerar estas funciones trigonométricas, e de m
es una función de S1 en los complejos, donde esto es igual a L o 2 pi m por x. Ya que es lo mismo que coseno de m, coseno de 2 pi mx, coseno de 2 pi mx más i seno de 2 pi mx. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a evaluar E sub m en t de x, y acá reemplazamos x por x más alfa, el módulo 1 no es necesario porque acá está el 2pi, ¿cierto? Y esto es, acá factorizamos, entonces dejamos el m acá, y el x nos queda exactamente esto, entonces nos queda 2 pi m alfa por m de x. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a evaluar el límite que queremos demostrar sobre considerando que phi vale esta función trigonométrica, ¿ya? Y m sea distinto de 0. Entonces lo que obtenemos es que esta suma de acá es igual a lo que obtuvimos acá, que sacamos el 2 pi i m alfa de esta i, k, porque si repetimos, si aplicamos t k veces, entonces vamos a haber obtenido, si lo aplicamos dos veces vamos a tener x más alfa, y lo aplicamos de nuevo vamos a tener x más 2 alfa. Entonces si aplicamos k veces vamos a tener x más k alfa módulo 1, que por eso sale un k alfa acá, ¿ya? Y eso es igual en valor absoluto. Esto acá no depende de x, ¿cierto? Y tiene valor absoluto, esto no depende de k y tiene valor absoluto 1. Entonces es lo mismo que el valor absoluto de eso. Y esta es una suma que la podemos calcular, ¿cierto? Porque esto es de la forma e elevado a 2 pi i m por alfa, y todo eso elevado a k. Entonces esa suma vale 1, podemos sacar 1 para afuera, y esto nos queda 1 menos elevado a 2 pi i m alfa partido por 1 menos elevado a 2 pi i m alfa. Ahora, este valor absoluto que aparece acá lo podemos acotar por, lo de arriba lo podemos acotar por 1 más 1, 2, y abajo lo podemos dejar tal cual. Entonces cuando tomemos el límite cuando n tiende a infinito, esto tiende a infinito, luego este tiende a 0, luego este límite tiende a 0, ¿ya? Y ahora observen que la integral de e sub m de x es igual a 0. Entonces estamos obteniendo el límite que deseamos para este tipo de funciones. Para concluir la demostración, consideremos un n, digamos, de los naturales, y consideremos un conjunto de elementos a sub menos n hasta a sub n en los complejos. Y consideramos ahora la función phi que va de S1 en los complejos, que es la combinación lineal de las funciones que habíamos estudiado antes, E sub m. Entonces, usando lo que acabamos de demostrar, se tiene que el límite cuando k tiende a infinito de phi evaluado en estos puntos es lo mismo, tenemos el límite de esta suma de acá. Entonces podemos hacer el límite, podemos poner esta suma fuera del límite, ¿cierto? Y demostramos que el límite era siempre 0, o sea, que el m era distinto de 0. Pero en el caso que el m sea igual a 0, en el caso que m igual a 0, vamos a tener el coeficiente a sub 0, y nos va a quedar a sub 0. Y esto corresponde efectivamente a la integral de phi de m. Y esto porque si integramos esta función y lo evaluamos aquí en i con respecto a i, la integral sobre todos los términos con m distinto de 0 son 0, y con m igual a 0, esta función idénticamente 1, entonces nos queda a sub 0 por la integral de 1 de i en s1, que es a sub 0, que es la integral que sale acá. Entonces, para concluir, veamos que este límite extiende a la clausura de todos los polinomios trigonométricos. Digamos, acá podemos sacar el límite cuando n tiende a infinito, y este límite va a seguir siendo cierto. Y tenemos que las funciones continuas de S1 en los complejos son efectivamente la clausura de tales polinomios, lo que nos permite concluir el teorema. Vamos a ver una aplicación en resultado básico de teoría de números del teorema anterior para encontrar la distribución del primer dígito de 2 elevado a n, n en n. Esto significa que se escogen un dígito entre 1 hasta 9, por ejemplo, escoja p es igual a 7, entonces queremos ver con qué frecuencia 7 aparece como el primer dígito de 2 a la n, ¿cierto? Entonces
Digamos acá uno podría decir 2, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 elevado a 4, etc. Entonces acá vemos cuál, el primer dígito es 2, ¿cierto? Este es el primer dígito. El primer dígito acá es 4, acá el primer dígito es 9, acá el primer dígito es 1, y así. Entonces, el teorema nos dice que podemos coger cualquier dígito y podemos encontrar un n tal que el primer dígito de 2 a la n sea p, ¿ya? Pero más que eso, nosotros podemos saber cuál es la frecuencia del primer dígito. Y para eso, consideremos el cardinal de todos los números entre 1 y un n grande, tal que el primer dígito de 2 a la n sea p. Entonces, básicamente estamos considerando acá muchas hasta 2 elevado a n, y estamos contando el número de veces que el primer dígito es p. ¿Ya? Por ejemplo, si es 1, vamos a contar el número de veces que acá aparece 1 como primer dígito. Y esto lo dividimos por n, entonces esto es la frecuencia de veces que el primer dígito es p de todos los dígitos que tenemos. Y lo que dice es que esta frecuencia converge al logaritmo en base 10 de p más 1 dividido por p. Antes de mostrar el teorema vamos a hacer la siguiente observación. Si para algún k 2 elevado a n, que es mayor o igual a p por 10 elevado a k, y es menor que p más 1 por 10 elevado a k, o equivalentemente, sacando el logaritmo en base 10 a ambos lados, logaritmo en base 10 de p más k es menor o igual a n por logaritmo en base 10 de 2, que es menor al logaritmo en base 10 de p más 1 más k, entonces el primer dígito de 2 a la n es p. Esto lo podemos escribir también de la siguiente forma, como n logaritmo en base 10 de 2 módulo 1, acá hay un n logaritmo en base 10 de 2 módulo 1, eso es para ignorar los k que están acá, pertenece al intervalo cerrado logaritmo de 10, logaritmo en base 10 de p, el intervalo abierto logaritmo en base 10 de p más 1, entonces el primer dígito de 2 a la n es p. La demostración tiene dos partes. Para la primera parte consideremos la función chi de x que sea igual a 1 o 0. 1 si es que x pertenece al intervalo logaritmo base 10 de p como logaritmo base 10 de p más 1, y 0 si no. ¿Ya? Logaritmo base 10 de p más 1. Entonces, vamos a considerar que alfa es el ángulo logaritmo en base de 10 de 2, que es un número irracional. Y vamos a considerar la rotación de r representada con z, que hay que le asocia x más alfa módulo 1. La afirmación, y que basta con probar esta afirmación para cumplir la demostración del teorema, es que cuando n tiende a infinito, cuando n grande tiende a infinito, el promedio de esta función evaluada sobre la órbita de x converge a la integral de esta función de y de y, que es igual a, significan es la integral, si integra esta función, la integral entre el logaritmo base 10 de p hasta logaritmo en base 10 de p más 1 de la función 1. Y esto es esta diferencia que está acá, y es el logaritmo en base 10 de p más 1 con p. Y si fijan esto, cuenta la frecuencia de veces que t a la n de x pertenece a este intervalo acá, que es exactamente lo mismo, como demostramos, del número de veces que el primer dígito de la función 2 elevado a n es p. Esto para x es igual a 0. Ya, para concluir el teorema, lo único que nos falta es demostrar la afirmación. Entonces, si la función que tuvimos fuera continua, entonces el teorema sería directo entonces este resultado sería directo por el teorema anterior. En este caso, esta función no es continua, sin embargo la vamos a poder aproximar por arriba y por abajo por funciones continuas, y vamos a poder usar ellas dos para concluir el teorema. Entonces, para esto, consideremos el grafo de nuestra función chi, que sale acá, que vale 0 hasta este punto abierto, luego acá salta a 1, digamos acá esto vale 1, aquí es 1, y luego cuando llega en este punto abierto vuelve a ser 0 y sigue siendo 0. Entonces vamos a aproximarla por arriba y por abajo por una función que
que tenemos acá, que vamos a colocar en rojo, que vaya siempre por abajo de la función chi, y otra función que vaya siempre por arriba de la función chi. Y tal es que estas dos funciones sí sean continuas. Es decir, para estas dos funciones queremos que sí aplique el teorema. ¿Ya? Entonces vamos a considerar que esta función está por arriba, esta función está por abajo, y tal que la diferencia de la integral de ambas funciones sea menor que un delta pequeño. La diferencia de la integral de ambas funciones equivale al área que queda entre estos pedazos. ¿Ya? Queremos que esa área sea pequeña, menor que un delta arbitrario, fijo y pequeño. ¿Ya? Entonces vamos a tener que la integral de phi2 con respecto a y es lo mismo que, y aplicamos el teorema que tenemos, y podemos tomar como el límite, conocido con el lim-inf y lim-sub, cuando el límite existe, podemos tomar el lim-sub de este límite acá, y esto es mayor o igual, dado que esta función es siempre mayor o igual a chi, es mayor o igual que el límite con chi. Y esto a su vez es mayor o igual que el lim-inf con phi sub 1, pues phi sub 1 menor que chi. Y acá podemos aplicar el teorema nuevamente, entonces esto es la integral. Ahora, delta mayor que 0 es arbitrario, ¿no? Y además tenemos, lo que concluimos de acá, es que la integral el valor absoluto de la integral de chi con respecto a i menos la integral de phi 2 con respecto a i, más el valor absoluto de la integral de chi menos la integral de phi 1 con respecto a i es menor que delta. Entonces, como el delta es arbitrario, significa que lo que aparece acá tiene que converger a 0. O sea, puede hacerlo esto tan pequeño como quiera y puede hacer esto tan pequeño como quiera. Luego significa que los límites que aparecen en las integrales, la integral acá, esto se va a aproximar tan cercano como quiera a la integral de phi, a la integral de chi, y en la parte de abajo también se va a acercar tan cercano como quiera a la integral de chi. Luego, el límite que quería probar queda demostrado.